Me presento, soy Vicente Coy, redactor de política del área de Gran Madrid, del diario El Mundo. Y me acompaña la persona que hasta hace unos minutos estaba moderando esa interesantísima mesa política que hemos tenido en el escenario principal de este Future Makers. Ella es Miriam González, es abogada especializada en comercio internacional y además es fundadora y presidenta de España Mejor, una organización sin ánimo de lucro que busca dinamizar a la sociedad civil para participar en propuestas de políticas públicas de forma abierta, inclusiva y apartidista. Además, en 2015 fundó Inspiring Girls International, que está presente en 37 países. Es miembro del Consejo de Diversidad de Toyota Europa, consejera independiente de Atriz Health y forma parte del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Ha sido además profesora en la Universidad de Stanford y es autora del libro Devuélveme el poder. Miriam González, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. España Mejor, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos a mejorar España? Bueno, yo creo que hay que empezar siempre por lo que hay que empezar siempre en política, ¿no? Que es por escuchar a los ciudadanos y luego involucrarnos todos. Creo que estamos en un momento en el que muchísima gente se queja, pero hay que pasar pues, de la queja a la acción y de la palabra a contribuir cada uno en la medida que pueda. Y es un momento buenísimo de cambio de la democracia en el que hay que redefinir parámetros, ¿no? Dices que es un momento buenísimo. ¿En qué momento una persona como tú, que vives a caballo entre España y el extranjero, decides que es momento de tomar partido, que es momento de decir voy a dedicar mi tiempo a una tarea nada fácil como es intentar regenerar España? Bueno, yo te puedo decir que en mi caso no pienso que es el momento, creo que es tarde. Yo llevo preocupada por la falta de puntuar el país donde creo que tiene que puntuar. Que a mí me parece que siempre el talento de los españoles está muy por encima de cómo puntuamos como país. Y eso lo llevo pensando pues, un montón de tiempo. Cada uno tiene que ir luego cuadrando eso con sus circunstancias personales. Y hay momentos en los que pues, tus circunstancias son unas que no puedes contribuir como te gustaría, pero hay otros en los que puedes y tenemos que ir cubriéndonos los unos a los otros y organizándonos. Hemos visto en los últimos días, a raíz del trágico accidente de Adamuz, que las infraestructuras, en general la red ferroviaria, pero también las infraestructuras, están padeciendo una crisis de credibilidad bastante importante. Se suma al fuerte desgaste que tienen las instituciones, a la continua bronca, a la polarización que hay en la política española. Te pregunto si crees que cada vez más España se parece a Italia, ese caos continuo en el que funciona un país. Bueno, estábamos en la mesa anterior que estaba Simone, ¿no? de Forza Italia, o sea que muy pertinente la pregunta. Pues yo no sé si tenemos que buscar una comparación. Yo creo que hay circunstancias muy específicas que nos ocurren en España, que es que tenemos partidos políticos con muchísimo poder. Y esto en algún momento iba a estallar en que el ciudadano viese que dónde estamos nosotros representados, qué fuerza real tenemos nosotros en el panorama político, ¿no? Con unos partidos que no rinden realmente cuentas, que tienen unos sistemas electorales pues, que están muy en sus propias manos, que han ido realmente degradando la Constitución para que cada vez han ido cogiendo más poder. Y al final, eso que te parece que es de normas como democráticas, casi a discutir en el nivel intelectual, pues tiene un efecto en la práctica, que nadie estaba ahí atornillando. ¿Tenemos los servicios públicos donde tienen que estar? Pues claramente estamos viendo un momento en el que se empiezan a ver un poco deshilachados, ¿no? Y eso, pues claro, crea alarma en la sociedad, a eso le juntas el que no nos ponemos de acuerdo, en que todo el mundo se va hacia los extremos. Pero te decía que me parece un buen momento porque yo soy partidaria de ver la parte positiva de todo, ¿no? Que dices, bueno, estamos donde estamos, ¿cómo podemos salir de aquí? A veces es mejor que todo esté muy claro dónde está el problema para decir, ya no hay excusa, y desde luego a los jóvenes que están aquí no hay excusa para no involucrarte. Si quieres algo mejor, hay que currárselo. ¿Sitúas el origen del problema entonces en los partidos políticos? Yo sitúo el origen del problema en una transición
que se hizo de una manera que seguramente la transición a la democracia, si tú y yo seguramente nos dicen ahora, oye, vosotros decidís, seguramente hubiésemos hecho lo mismo. Porque es decir, lo más importante en ese momento, ¿qué era? Pues que el país no volviese a la dictadura. ¿Y qué hacemos para eso? Ponemos mucho poder en muy pocas manos. Eso pasaba por pensar que en una segunda fase los políticos iban a dar marcha atrás. ¿Qué hacen? Pues al contrario, hacia adelante. Cogieron en 1985, Consejo General del Poder Judicial, intentar, bueno, el Parlamento, olvídate de que cada uno exprese su opinión porque todos votan por mandato imperativo, organismos independientes, todos para nosotros, intentan influir en los medios de comunicación. O sea, es que lo han cogido la administración, que se supone que tenemos una administración independiente, y es que llegan, da lo mismo el color. Ponen a todos los suyos, ceses a los que no son suyos, promociones a los suyos. O sea, es que sí ha montado una bola tal que en el fondo tienes que llegar a un momento de descontento para decir se acabó, un golpe de tacón, y aquí hay que empezar a operar con una serie de reglas que es que no es de recibo que no las tengamos en la democracia española, ¿no? Y en concreto, ¿qué propone o qué hace España mejor para desmarañar esa bola, para limpiar esa bola y volver a darle un poco de calidad, ¿no? Bueno, pues lo que estamos intentando hacer ahí es crear un espacio al lado de los partidos políticos donde gente que o no está cómoda con las etiquetas políticas o tiene una etiqueta política y quiere relacionarse con otros de otras etiquetas, que no es tan evidente ahora mismo porque tampoco hay muchos espacios, ¿no? Pues que se puedan reunir y hablar y debatir y poner sobre la mesa propuestas de políticas públicas de todo tipo, desde fiscalidad o agua, ahora mismo vamos a sacar pensiones la semana que viene, creo que es, hasta pues una parte enorme de jóvenes que hemos estado trabajando con jóvenes con unas técnicas hipernovedosas de ciencias del comportamiento que se utilizan en muchos otros países ahora para legislar, pero por alguna razón los partidos políticos no les ha dado la gana utilizarles en España todavía, la OCDE involucrada, y han estado los propios jóvenes poniendo sobre la mesa propuestas para dos cosas que creo que son fundamentales. Cómo fomentar el emprendimiento juvenil, que sea mucho más fácil. No puede ser que cuando los jóvenes queréis emprender, pues si es que ves todas las cosas que hay que hacer, y es como una gincana, ¿no? Que cuando las ves juntas dices, pero bueno, ¿esto cómo puede ser que tenga que pasar por todos estos pasos, ¿no? Y la otra cosa, el acceso a experiencia práctica, que a mí me parece algo que realmente es deficiente en nuestro país. Yo he vivido en muchos otros sitios. Tenemos la educación moviéndose a mucha más experiencia práctica, y lo de hacer prácticas, pues es que ahora es la norma en muchos otros sitios durante todos los pasos de tu formación. Estés en universidad, estés en formación profesional o no estés en nada. Pues oye, los jóvenes han estado ahí poniendo propuestas de lo más razonable. Y ahí nos ha ocurrido una cosa interesantísima, que es que se lo hemos llevado al Parlamento, con los jóvenes yendo ahí, ¿eh? O sea, había como 60 jóvenes, creo, haciendo las propuestas, y luego se ha validado por otros 600. Con sistemas de estos de democracia representativa, de involucrar a la gente real en las propuestas, ¿eh? Yendo al Parlamento a presentárselo ahí a los grupos parlamentarios, todos los jóvenes que se habían venido, algunos de fuera de Madrid, tal. ¿Cuántos grupos políticos te crees que había ese día escuchando a los jóvenes? Dime un número. El que tú creas de verdad. Probablemente pocos. Cero. Es una falta de respeto, de verdad, de la clase política hacia los jóvenes, que de todo lo que he visto en estos 3 años de España Mejor, eso es lo que más me ha llamado la atención por impresentable. ¿Y a qué lo achacas? Pues a una desconexión de los partidos políticos de la ciudadanía. O sea, realmente, si tú quieres estar en política... Mira, estaba yo entrevistando antes a 3 jóvenes, ¿no? De circunstancias muy diferentes, pero uno de ellos de Italia. Te dice, a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer si uno de vosotros decide, oye, pues mira, me llama lo de la vocación de servicio público, voy a intentar contribuir, a ver cómo entro en política? Pues tú en muchos otros sitios, ¿qué tienes que hacer? Pues irte a la calle, hablar con el ciudadano, escuchar, convencer a la gente que te va a votar. Tal. ¿Tú quieres hacer eso en España? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Irte a la sede del partido político y decirle al líder que es maravilloso, dorarle la píldora, no sé qué, y ahí te ponen la lista. Si es que no tiene nada que ver con el ciudadano al final, ¿no? Hay una retirada de los partidos políticos de la ciudadanía, que es que o vamos en la otra dirección
O luego no vale quejarse de los extremos, de que a la gente no le interesa. Pues ¿cómo te va a interesar si es que no tienes entrada? Precisamente te iba a preguntar por eso, si crees que eso está detrás de la desafección cada vez más alta que hay entre los más jóvenes. Sí. Yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿eh? Por un lado, es un pensar, se ha profesionalizado tanto, ¿no? Es tan endogámico lo que hacen, que es que al final dices, el ciudadano, ¿qué tiene que ver con todo esto? O sea, tú imagínate que estás en una de estas provincias en las que te ponen la lista, tú no puedes votar al que quieres, encima, luego sale, no vuelve a la provincia, porque esto es como que se le olvidó, no hay obligación de escuchar al ciudadano, como ocurre en otros países, que es que, oye, todos los jueves se van de vuelta a la circunscripción, de una manera abierta a escuchar a los ciudadanos. Si les dices algo da igual, porque como tienen que votar como te dice el partido, pues tampoco te sientes representado ahí. O sea, creo que por una parte es que un sistema, en un momento en el que nosotros los ciudadanos vemos que tú puedes elegir con tecnología lo que te gusta y lo que no te gusta. Es que nos podríamos levantar todas las mañanas y decir, mira, esta política de vivienda, 10 medidas, sí, no, y decidíamos entre todos. Nosotros hemos decidido ir marcha atrás, ¿no? Como ciudadanos, ¿por qué? Porque decimos, hombre, en caliente nunca se toman buenas decisiones. Vamos a tener a estos representantes. Y ahora van ellos y realmente no te representan a ti. Pues eso crea mucha desafección y luego creo que está ligado con eso el que realmente creo que hay muchos políticos que se han olvidado de que su misión fundamental es asegurar la prosperidad del país. Entonces hay un montón de gente que piensa que el sistema, pues es que ya casi no le sirve, porque tú estás invirtiendo en lo colectivo, ¿para qué? Para que tú puedas ir hacia arriba. Cuando tú dices, independientemente de que yo sea buen ciudadano, yo me formo como me dicen, trabajo como me dicen, lo hago todo, vamos, realmente, con todas las casillas, todas las doy. Y a mí no me va mejor, pues es que aquí hay algo que no me funciona. Si encima ves que ellos se llevan un montón de recursos, porque en España se llevan un montón de recursos los políticos, pues ahí tienes todo el cóctel perfecto para ese desánimo que hay ahora, ¿no? Te añado un elemento más a ese cóctel. ¿Hasta qué punto crees que es un problema también de comunicación política, ¿no? Porque yo creo que hoy en día los jóvenes que consumen menos medios de comunicación y la información les llega más a través de redes sociales, llega un momento que la política se ha convertido aquí en España un poco en un meme también. Entonces, ¿hace falta un poco más de seriedad política respecto a los jóvenes? Yo la verdad es que soy un poco crítica cuando hay periodistas de medios tradicionales que me hacen este tipo de preguntas, porque realmente lo más polarizado en España son los medios de comunicación tradicionales. Yo creo que, de hecho, muchos de nosotros cuando abrimos, y yo soy lectora de todo tipo de noticias a todas horas, todos los días, hay muchas veces que sé lo que me van a contar y cómo me lo van a contar y efectivamente te lo cuentan como tú piensas, ¿no? O sea que creo que esa distinción entre lo que ocurre en redes sociales y lo que ocurre en los medios de comunicación tradicionales, que todo el mundo tiene que pensar un poquito en lo que está contribuyendo a todo eso. Claramente, cuando la plaza pública, digamos, está muy concurrida, que es lo que ha ocurrido con los nuevos medios de comunicación, pues te va en todas las direcciones, ¿no? Te puede ir en dirección de los extremos o dirección de no los extremos. Pero yo sí que te puedo decir que yo las dos cosas que he hecho en la parte más pública, que es Inspiring Girls de Mujeres Niñas, que por cierto son 40 países, no tendré, 41, que acabamos de abrir en Irlanda, y ahora España Mejor, imposible hacerlo sin las redes sociales. Las redes sociales es el contenido que nosotros le damos. Tiene que ser que no solamente los de los extremos sepan manejar esos sistemas de comunicación. Y ahí sí que creo que se está avanzando. O sea, tú ahora ves partidos más tradicionales en algunos países que se les ve que están cómodos, ¿no?, con esa nueva manera de comunicar. Y esa es la manera. O sea, es que todos los que sois aquí menores de 30 a 35 años, pues es que vais a vivir con esto todo el tiempo, ¿no? Acabamos de escuchar que has moderado una mesa muy interesante con 3 testimonios de compromiso político en jóvenes muy interesantes. Casualmente los 3 vienen de fuera de España. Yo te pregunto si crees que hay esperanza en España, hay perfiles similares, hay cantera en España. ¿Piensas en algún perfil en concreto? Pero ¿cómo no va a haber cantera en España, de verdad? Pero
Vamos a ver, es que hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, al mediodía más o menos. Y aquí tienes un montón de gente que podía estar haciendo otra cosa en todas las salas, ¿eh? Y oye, pues están interesándose, ¿por qué? Por lo común, ¿no? Lo común. Y yo creo que el problema no es que no haya cantera, es que hay que dar vías de participación. O sea, ni a un joven ni a un mayor se le puede pedir que contribuya si es como, ven aquí, pásate 2 horas y después no te voy a hacer ni caso. Pues es evidente que eso no va a ocurrir, pero es que ahora no hay excusa, porque hay un montón de ensayos de ver cómo podemos ir abriendo la democracia para hacerla mucho más participativa. Todas estas ideas de asambleas, que el nombre es allá, porque lo de asamblea en España se entiende a veces de otra manera, pero todas estas ideas de la asamblea que están intentando fomentar en Francia, pues antes de que el gobierno francés tuviese problemas ya ha tenido que abandonar un poco. ¿Cómo lo hicieron en un asunto súper espinoso, que era el aborto, por ejemplo, en Irlanda, que es como, venga, vamos a coger con sorteos representativos de la sociedad, vamos a empezar a trabajar propuestas y después hacemos un referéndum consultivo? Pues este tipo de ideas, si son buenísimas, si abriesen un poco más la mano, y fíjate qué poco les cuesta a los partidos políticos hacerlo ahora, porque dices, bueno, donde ustedes quieran decidir, pasa. Pero donde ustedes tienen un bloqueo, que es que hay cosas que... Fíjate la vivienda. Dice, es que no logran ponerse de acuerdo. Pues devuelva usted el poder al ciudadano. Empiece a consultar. Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer referéndums consultivos, por ejemplo, para desatascar un poco. Y creo que ahí hay que dejar de consentirles cosas. O usted decide o vuelta el poder al ciudadano y que decida el ciudadano directamente que ahora se puede hacer. Miriam, ¿cuántas veces te han preguntado si vas a fundar un partido político? Pues ahora pocas, porque lo dije abiertamente en julio y yo creo que una de las cosas que llamó la atención a cierta parte de la prensa es que vamos a ver, en España normalmente ¿cómo hacemos esto? Pues lo intentas hacer y no se lo cuentas a nadie y todo el mundo sabe que lo estás haciendo. Y a mí me pareció que si yo estoy defendiendo la transparencia y hacer las cosas de una manera abierta, que iba a decir en julio que efectivamente en paralelo a España Mejor, que eso siempre va a estar ahí y es una organización de la sociedad civil transversal y abierta, estaba intentando crear una opción política, que es lo que estoy intentando hacer ahora en paralelo. ¿Y por qué? Pues porque claramente yo me he dado cuenta en los 3 años que llevo más o menos, un poquito menos de 3 años, trabajando en lo de España Mejor, de una manera muy intensa, sociedad civil intentando presentárselo a los partidos políticos y luego bajando a la calle. Hay que hacer reuniones con ciudadanos y no solamente en Madrid y Barcelona, es que hay que estar por todo el territorio nacional. Bueno, pues ves inmediatamente que en la parte económica y social, pues a lo mejor si uno se pasa 20 años haciendo esto, empiezan a entrar por el aro de coger ideas, ¿no? y empezar a abrir, ¿no? esas maneras de decisiones políticas. En la parte de limpieza, que es la que a mí me parece que es la piedra angular de todo lo que tiene que ocurrir en España, es que no se mueven nada. No se mueven los que están en el poder y no se mueven, que es muy significativo, los que están en la oposición. Porque tú dices, ahora mismo en España, si tú estás en la oposición, oye, pues poner unas normas de conflicto de interés serias es que es un gol a portería abierta. El poner, por ejemplo, normas serias contra el enchufismo, vamos a ver, es que tú haces esto y te has salido como oposición. Ni los unos ni los otros. ¿Por qué? Pues para dejar abierto el espacio para cuando ellos llegan ahí. O sea, esto ya se ha acabado, de verdad. O sea, la sociedad ya no puede más con esto. Tienen que dar un paso atrás. Yo entiendo que les va a resultar un poco doloroso porque llevan 4 décadas acostumbrados a tener muchísima libertad en todo lo que hacen, pero es que no hay manera de pasar a la fase siguiente. Y eso son los únicos recursos, además, o sea, es que no solamente la parte de buen gobierno, ¿no? y de gobernanza, no, es que es de donde tienen que salir los recursos, el margen de los recursos para nosotros poder garantizar los servicios públicos sin tener que cobrar más impuestos. Tiene que venir de ahí, es que no hay más, ¿no? Ellos tienen que dar un paso atrás, se llevan demasiado dinero público en ellos mismos. Entiendo que trabajas con el plazo de intentar llegar a las elecciones generales previstas
en principio para 2027. Es tu objetivo. Tú me dirás, ¿sabrás tú cuándo son? No tengo yo esa información. No sé si lo sabrá alguien o no. Quedan pocos minutos ya para que termine esta entrevista. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Míriam. Es el momento de abrir un turno de preguntas. Si no, seguimos nosotros. Por ahí. Nos ha dado un poco el principio del titular, pero si nos puede dar una pincelada más sobre esa opción política que se está preparando en paralelo a la apuesta por la limpieza. Seguro que hay más preocupaciones y a lo mejor algún detalle más sobre con quién, con qué plazos, qué manera de trabajar, etc. No te puedo dar cosas que no estoy en disposición de dar, ¿no? Pero claramente lo que estamos intentando hacer es pues 2 o 3 cosas, ¿no? Primero, poner la limpieza en el centro de toda la acción política y además una opción política que esté centrada en el ciudadano, centrada en las soluciones al ciudadano. Pero para mí hay una cosa fundamental que es intentar atraer a gente que ahora mismo está fuera de la política, dentro de la política. Si me dices cuál es mi sueño en España, que ni siquiera tengo que participar yo, ¿no? Pero mi sueño sería ver a un montón de gente que ahora mismo está fuera de la política, entrando en la política, y un montón de gente que ahora mismo está en la política, que está eternizándose, saliendo de la política. ¿Para qué? Creo que mi generación tiene una labor fundamental, que es que no se puede pasar esto a la generación siguiente sin haberlo limpiado primero. Eso no es de recibo. Yo he sido testigo de cómo una generación anterior hizo una labor fantástica con respecto a la mía, que es que acabó con la dictadura, no echamos al dictador, pero sí que hicieron las cosas correctas una vez que él había muerto, y nos pasaron el testigo a la generación siguiente. Mi generación realmente no ha hecho lo que tenía que hacer todavía. Y no puede ser que a vosotros esto os pase en esta situación. Hay que limpiar y no hay que eternizarse. Inmediatamente fuera, porque los que tenéis que decidir sois vosotros. ¿Una pregunta más? Míriam, yo te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a un joven de 18 o 20 años que vota este fin de semana en Aragón por primera vez y no sabe todavía, a estas alturas de la campaña electoral, qué opción escoger? Pues mira, creo que casi es lo menos importante, ¿eh? Ya sé que se dice mucho de tienes que votar y es terrible cuando la gente no va a votar y tal. Yo entiendo que haya gente que no se siente representada, que gente que se vaya a la abstención. Bueno, de hecho, la abstención es el partido mayoritario de España en prácticamente todas las elecciones. Y lo que le diría a un joven es, está bien que te preocupes ahora por las elecciones, pero lo importante es antes y después. El interesarse por la política no es solamente ir a votar. La democracia no se va a sujetar solamente porque vayamos a votar solamente un día, ¿eh? Es ser ciudadanos exigentes. Lo hablábamos en la mesa anterior. Es el estar pendientes, es el quejarte de una manera activa con tu representante cuando ves que algo no funciona. Es el involucrarte, pues, o dentro de los partidos, porque haces corrientes dentro de los partidos, o desde la sociedad civil, o incluso desde las redes sociales. Pues nunca, en la historia, nunca ha sido más fácil dar tu opinión. Pues empieza a contribuir, busca tu manera, cada uno busca su centímetro cuadrado, busca tu centímetro cuadrado y empieza a contribuir. El voto es solo la sal y pimienta. Muy bien, pues con ese consejo nos quedamos. Míriam González, muchísimas gracias por esta entrevista, este rato que hemos pasado aquí en Future Makers. Y nada, muchísimas gracias por... Gracias a vosotros.